Tengan todos buen día. Nuestro tema a tratar es clasificación de daños en pavimento flexible usando fotogrametría terrestre y redes neuronales. Nuestro docente, ingeniero Lizarbe Alarcón Emerson. Curso Métodos Numéricos. Integrantes Arco Quispe Marco, Cisneros de la Cruz Jorge Luis, Flores Osco Juan Carlos, Guari Paucar Segovia Miguel Alcide, Ludeña Cabero Ricky Joseph, Pareja Melgar Harvey Yair Joseph, Pariona Durán Eric Álvaro, Prídica Vivanco César Enrique y Ceballos Palomino María Mercedes. Planteamiento del problema. Uno de los grandes problemáticos en las obras civiles son las construcciones de la infraestructura vial, como son los pavimentos de tipo flexible o rígido, pues estas presentan gran frecuencia de deterioros o fallas durante la vida útil del proyecto. La región de Ayacucho no es ajena de este problema y lo que se busca es mejorar el estilo de vida de su población. En la actualidad, la gran cantidad de fallas y deterioros superficiales que presenta una infraestructura vial debe ser tratado por un ingeniero civil. Por ello, con el apoyo de un correcto estudio, se debe realizar el mantenimiento, ¿no? Anteriormente, para la evaluación de fallas superficiales del pavimento flexible, se utilizaban métodos convencionales, métodos antiguos. Hoy en día, con el avance tecnológico y con ayuda de programas, se ha encontrado una manera viable para emplear métodos numéricos y así tener una mayor precisión y rápido de obtención de resultados en diferentes ámbitos, como es en la carrera de ingeniería civil. Los problemas generales. ¿Cómo proponer una red neuronal artificial convolucional para la clasificación de los daños en pavimentos flexibles? Nuestro problema específico son tres. ¿Cómo analizar las fallas superficiales que se presentan en los pavimentos flexibles en las diferentes vías de la ciudad de Huamanga? ¿Cómo entrenar una red neuronal que detecta y clasifica los deterioros, ya que vamos a utilizar ahora grietas, longitudinal, bache y piel de cocodrilo? ¿Cómo desarrollar una metodología que permite la evaluación del pavimento flexible? Nuestra justificación. En el presente investigación se enfocará en el estudio de distintas fallas que ocurren en los pavimentos flexibles y se pretende codificar una red neuronal para poder clasificar los tipos de daños existentes en los pavimentos flexibles. A partir nosotros tomaremos datos de vistas panorámicas de la carretera de Huamanga a Huantay, en la cual podremos observar los distintos daños de los pavimentos en distintos tramos. La fotogrametría, con la ayuda de las redes neuronales, nos permitirá hacer un análisis directo, rápido y de bajo costo de toda la información de fallas en pavimentos flexibles. Y los resultados que obtendremos nos permitirá afirmar con precisión la clasificación del tipo de daño del pavimento flexible. Nuestros objetivos es el objetivo general, proponer una red neuronal artificial convolucional para la clasificación de los daños en pavimentos flexibles. Objetivo específico, analizar las fallas superficiales que se presentan en los pavimentos flexibles en las diferentes vías de la ciudad de Huamanga. Entrenar una red neuronal que detecta y clasifica los deterioros como es la grieta longitudinal, bache y piel de cocodrilo. Desarrollar una metodología que permite la evaluación del pavimento flexible. Bueno, para el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta los siguientes antecedentes. En la ciudad de Antioquia, Alzate propuso una metodología para hacer un análisis económico, funcional y estructural de un pavimento flexible. Esta investigación fue muy relevante, pues de esta forma se logró hacer un apoyo en la gestión del mantenimiento de dichos pavimentos, ¿no? Por otro lado, en la Ciudad de México, Beltrán en el año 2017, a base de redes neuronales artificiales, buscó hacer un análisis sobre el comportamiento de un pavimento, ya tomando en cuenta sus condiciones de rigidez y deterioros. Los resultados más relevantes de esta investigación fueron que se pudo evaluar con bastante eficiencia pavimentos de 3 y 4 capas. Por otro lado, en el año 2018,
En Vietnam, Yuan y Nguyen, ¿vale? Propusieron el reconocimiento de fallas en pavimentos, ¿no? Por medio de imágenes. En este caso, el tipo de fallas que se presentaron acá fueron por condiciones de grietas de cocodrilo, grietas longitudinales, transversales, entre otras. Eh, bueno, en las investigaciones regionales, Paitan en el año 2018 realizó un modelo, ¿no?, a base de redes neuronales para de igual forma conocer, ¿no?, las condiciones superficiales que presenta un pavimento. Como ya se saben, podrían ser fisuras, parches, abollamientos, grietas, entre otros. Toda esta investigación lo hizo a base del software MATLAB. En el año 2018, Valladares lo que buscó fue determinar el deterioro de un pavimento flexible, ¿vale? Esto fue mediante un estudio de perfil estratigráfico y se tomó en cuenta sus propiedades mecánicas y físicas, ¿no? Un resultado bastante relevante fue que el lugar en que se tomó en estudio se determinó que sus fallas eran debido a sus propiedades mecánicas. Por otro lado, Peñalosa en el año 2020, por medio de redes neuronales artificiales, buscó la evaluación estructural y funcional de una carpeta asfáltica. Bueno, en los antecedentes regionales, IVAL en el año 2019 tuvo como objetivo, ¿no?, hacer un análisis sobre la vida útil que tiene un pavimento flexible, tomando en cuenta, ¿no?, desde un aspecto, desde un muestreo probabilístico, algunas partes de pavimentos, ¿no?, que se encuentran en las principales vías de la ciudad de Ayacucho, ¿vale? Bueno, el resultado más relevante que tuvo esta investigación fue que el pavimento flexible tiene un mayor costo de conservación y mantenimiento en comparación de un pavimento rígido. Por otro lado, en el año 2018, el autor Inostroza diseñó un pavimento flexible reforzado con geomallas en el distrito de Morochucos. Para esta investigación se utilizaron algunos software como son el Excel y el FEA Geotécnico Plaxis. Bien, el resultado más relevante de esta investigación fueron que la subrasante y la subbase, la separación entre estas debido a la geomalla, permitía, ¿no?, evitar la migración de partículas finas. Continuando con la exposición, redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales es parte de la inteligencia artificial, ¿no?, que se encarga de una representación abstracta de un modelo neuronal del cerebro humano. Y es la representación es un modelo computacional, ¿no? Es la representación de un modelo computacional, ¿no? Pero cómo nosotros llegamos a eso, ¿no? A esa idea de representar computacionalmente, ¿no? Según para el año 1936, Alan Turing es el que teorizó la inteligencia artificial, es el que dio las primeras teorías de lo que es una inteligencia artificial, cómo funciona una inteligencia artificial. Wally Mullock y Walter P. son los que dieron los primeros fundamentos de una red neuronal y lo hicieron por medio de circuitos eléctricos, ¿no? Por medio de una red neuronal por medio de circuitos eléctricos. Para el año 1949, Donald Hip es el que formó las bases de la teoría de una red neuronal artificial, y para el año 1914 es el mismo Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, el que creó el test de Turing, ¿no? Y más o menos en qué consiste este test de Turing, consiste en el que un humano mantiene una conversación con una computadora a otra, ¿no? Es la interacción computador-humano y humano-computadora, ¿no? En 1957, Frank Rosenblatt es el que creó el perceptrón, desarrolló el perceptrón. Y a partir de este año para adelante se crea un boom se crea redes neuronales importantes que hasta la fecha nosotros también utilizamos, muchos científicos utilizan, ¿no? Por ejemplo, Bernard Withrow y Ted Hobbs son los que desarrollaron la red neuronal Adeline, y David Rumelhart y Geoffrey Hinton es el que son los que redescubrieron el algoritmo de backpropagation, ¿no? Pero ¿cuál es la función de una red neuronal artificial? La función de una red neuronal es el crear o diseñar programas o hacer máquinas que tengan la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Y bajo qué principios esta red neuronal se basa, ¿no? En uno de ellos es el recojo de datos
el aprendizaje, interpretación de datos y la construcción de bloques para resolver problemas. ¿Y cómo son sus elementos y características? Los principios son aplicables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los elementos de una red neuronal es la neurona de entrada, las neuronas ocultas y las neuronas de salida. Las neuronas de entrada se podría decir que son los recojos de datos, ¿no? Son aquellas neuronas que insertan datos, porque estos son considerados neurona. Este también es una neurona y este también es una neurona. El aprendizaje e interpretación de datos son las neuronas ocultas que están presentes para un procesamiento de datos o el aprendizaje para que se vea, ¿no? Y la creación o para resolver problemas o resultados mayormente son las neuronas de salida o construcción de bloques para resolver problemas, ¿no? Pero ¿cómo funciona una red neuronal? Una red neuronal funciona por múltiples decisiones. En nuestra vida cotidiana nosotros tomamos múltiples decisiones. Por ejemplo, una de ellas es, por ejemplo, si yo quiero salir a comer. Por ejemplo, claro, si yo quiero salir a comer, para salir a comer yo tengo que tomar factores de decisiones. Y esos factores de decisiones lo vamos a representar. Factores de decisiones lo vamos a representar como una neurona. Que ese factor de decisión sea dinero. Que ese factor de decisión sea si el clima está agradable. Si el clima es agradable para salir a comer. Y si mi pareja quiere. Mi pareja quiere salir, ¿no? Quiere comer, ¿no? Pero no solamente influyen estos factores de decisiones, también influye un factor de procesamiento de datos, que mayormente se le conoce como umbral. A estas condiciones nosotros le vamos a dar un cierto valor. ¿Para qué? Para que cierto modelo matemático me cumpla, para que el resultado de este modelo matemático o la acción que nosotros vamos a hacer me cumpla una cierta condición que es un valor numérico. ¿Y para qué? Para que me dé un resultado. Computacionalmente, el valor de sí nosotros lo representamos como un 1 y el valor de no es un 0. Porque la computadora está formada por 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero salir a comer, por ejemplo, si yo quiero salir a comer lo que es la acción de salir a comer, nosotros, como te digo, vamos a tomar múltiples decisiones. Por ejemplo, el dinero, si yo tengo dinero, me hago la pregunta, si es un sí, va a ser un 1. Y si es un no, va a ser un 0. El clima es agradable, pongamos que en este caso, el clima no es agradable, es un 0. Y mi pareja quiere salir, es un 0, ¿no? Es algo tan simple, pero que no funciona en la realidad. ¿Por qué? Porque la decisión, a este valor numérico le consideramos un 1, porque eso es algo tan simple, ¿no? Que sea la unidad, ¿no? Por ejemplo, si como le dije, este tiene que ser un modelo matemático para que me cumpla, ¿no? Por ejemplo, si nosotros a este número le agregamos los pesos, que en este caso la toma de decisiones que todos sean iguales, un 1, 1, 1, y el producto de ellos el producto y sumatoria de ellos tiene que ser mayor que 1, por ejemplo, 1 por 1 es 1 más 0 por 1 es 1, en total sería 2. 2 es mayor que 1, cumple. Entonces, si me cumple, entonces, ¿cuál es el resultado de sí? Y si ese resultado de sí es salir a comer. Pero ¿cuál es el caso en el que pues esto no se representa? Porque una red neuronal se trata de asemejar a la neurona humana o a la toma de decisiones que nosotros realizamos, asemejar a la realidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuál de todas estas tomas de decisiones es más importante, ¿no? El clima agradable, o la pareja quiere, o el dinero. En este caso es el dinero. Si yo no tengo dinero no puedo salir a comer. ¿Puedo pedir prestado? No. En ese caso no funciona. El dinero, si yo quiero, si le incrementamos un peso o le agregamos un peso doble, también la condición o el umbral también va a incrementar, que en este caso sea 2. Ahí sí se va a asemejar un poco a lo que es la realidad con pocas tomas de decisiones. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo dinero o no tengo dinero, ¿no? Si el clima es agradable y la pareja quiere. Mira, dos condiciones es necesaria para cumplir, no se supone, ¿no? Pero vamos a ver cómo es el comportamiento, ¿no? 1 más 1, 2. 2 es mayor que 2, falso, entonces no voy a poder salir a comer. Entonces todo va a depender del dinero. Si el dinero me cumple, que es una condición, como es una condición importante, me es un 1, basta que con una de ellas me dé y voy a poder salir a comer. Pero si una de ellas, si tengo dinero y mi pareja no quiere 0 y este 0, 2 es mayor que 1, no voy a poder salir. Más o menos así funciona lo que es un perceptrón, ¿no? Este es un perceptrón simple. Más o menos así es el funcionamiento de una red neuronal.
Pero en nuestra vida no solamente tomamos estas decisiones, pocas decisiones, sino infinidades de decisiones para infinidades de neuronas ocultas, para infinidades de neuronas de salida, ¿no? Y a toda esa interrelación que nosotros le damos, ¿no? A esa interrelación, ese mallamiento, se podría decir, se le conoce como un perceptrón múltiple. Perceptrón múltiple, ¿no? Más o menos esta es la funcionabilidad de una red neuronal, cómo funciona. ¿Cómo es las redes neuronales se clasifican según su estructura, ¿no? Redes neuronales monocapas, multicapas, convolucionales, recurrentes y radiales. Como acabamos de ver, esto solamente los que están con rojitos son las redes neuronales. Es una red neuronal monocapa. ¿Por qué? Porque presenta solamente una capa de entrada y una capa de salida. Una cierta capa de neuronas de entrada y una capa de salida. En cambio, en esta no. Presenta una cierta capa de entradas, ciertas neuronas de ocultas y ciertas neuronas de salida. Por eso se le conoce como una perceptrón múltiple, es el enmallamiento o varios perceptrones simples, ¿no? Lo que es la convolucional, en la cual nuestro trabajo está enfocado, es aquella que procesa imágenes de una manera efectiva y eficiente. ¿Y qué es una red neuronal convolucional? ¿No? Como su mismo nombre dice, es aquella que se encarga de recibir todos los píxeles de la imagen, ¿no? O sea, evalúa imágenes, ¿no? Nosotros nosotros insertamos esta imagen. ¿Y qué va a hacer la red neuronal convolucional? Va a empezar a partir esta imagen en pequeñas partes para hacer un proceso detallado de qué características presenta esta imagen. En este caso está agarrando esta parte. ¿Qué va a hacer con esta parte? Lo va a empezar a analizar y lo va a empezar a, no solamente capas, no solamente lo va a empezar a dividir acá de manera, se podría decir de manera en planta, sino también en su grosor también lo va a empezar a dividir, que son las capas RGB. Y va a empezar a buscar detalles y va a empezar a hacer convoluciones, se puede decir, o sea, a empezar a partir hasta encontrar ciertas similitudes. El Fully Connection Ladder son los encargados de reducir la imagen, o sea, va a empezar a reducir y va a empezar a generar ciertos parámetros o enlazamientos, ¿no? Por medio de pesos, ¿no? Todo, y al final nos va a dar un resultado, nos va a dar qué clasificación es. Las redes neuronales recurrentes son aquellas que no tienen estructuras de capas, pero sí tienen acceso a las demás conexiones arbitrarias entre neuronas. Y mayormente son como un bucle, ¿no? O sea, son bucles. Y un bucle es considerado como una zona repetitiva, ¿no? Donde para que termine este bucle tiene que haber una cierta condición para que te dé un resultado, ¿no? En cambio, una red neuronal radial es aquella que calcula la salida de una función en función una función como acá, en función a la distancia del punto llamado centro, ¿no? O sea, va a empezar a buscar va a tener acá un resultado y va a empezar a buscar ciertos resultados por medio de radios, ¿no? O sea, por medio de radios, va a empezar a encerrar, ¿no? Radial, como el mismo nombre dice, red neuronal radial. ¿Cómo es el aprendizaje de una red neuronal? Existen tres tipos de aprendizajes: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el reforzado. El aprendizaje supervisado es aquella relación que existe entre las variables de entrada y las variables de salida, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, su mismo nombre, supervisado automático, tenemos que enseñarles a los algoritmos cuál es el resultado que yo quiero obtener, ¿no? Para que nos dé un valor y de muchos ejemplos nos muestre un solo resultado, ¿no? El detalle es que de este mismo nombre dice, el aprendizaje supervisado tiene que ser supervisado por el programador o cualquier persona que haya elaborado esa red neuronal. Y lo malo, ¿no? Porque es lo malo de un aprendizaje supervisado es que el programador o esa persona tiene que interpretar los datos. No sucede lo mismo con un aprendizaje no supervisado, que prácticamente este es el futuro, ¿no? De la inteligencia artificial, que a esto se quiere llegar, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje no supervisado, no? Es aquella que puede aprender a identificar procesos y patrones complejos a un humano, ¿no? No solamente eso, ¿no? Conseguir conocimientos únicamente de datos de entrada, ¿no? Que proporcionan sin la necesidad de explicarle, ¿no? ¿Qué resultados yo quiero obtener? Simplemente yo inserto datos y me bota un resultado. A eso es lo que es el aprendizaje no supervisado. ¿Por qué? Porque no le condicionamos a los algoritmos qué es lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un ejemplo sería así, no más chiquito, sería un gato, ¿no? Si yo inserto un gato tiene ciertas cualidades, que son las orejas, la nariz, los ojos, las uñas y la cola, ¿no?
Si yo al insertar una imagen de un mono, por ejemplo, ¿qué va a hacer la red neuronal, ¿no? O sea, o cómo va a ser su aprendizaje, ¿no? Va a empezar a detallar qué es lo que tiene características de este gato, ¿no? Que va a empezar a relacionarlo con el ojo. ¿El ojo es parecido? No, entonces me va a botar que no es un gato, ¿no? O sea, solamente le estamos dando datos de ingreso y nos bota el resultado, ¿no? ¿Y cuál es el reforzado, ¿no? Que está basado en el comportamiento de la gente que decide las sesiones en tomar de manera que se maximice cierta recompensa, ¿no? Esto mayormente es también es como que se asemeja al comportamiento humano, ¿no? Es la combinación de ellos, el supervisado y el no supervisado, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de una red neuronal? Existen actualmente infinidades de aplicaciones de una red neuronal. Una de ellas es lo que es mm, la, en el tema militar, ¿no? Lo que es la clasificación de señales de radar. En el tema de medicina, la detección de cáncer, como podemos ver en la imagen, presenta, por ejemplo, por medio de inteligencia artificial se puede clasificar, ¿no? Qué tipo de cáncer puede presentar esa persona, ¿no? Lo que es en el medio ambiente, la prevención del tiempo, ¿no? Hay veces intuitivamente nosotros miramos al cielo y si hay viento, ponemos condiciones, ¿no? Si hay viento, si las nubes están gruesas, si el cielo está un poco despejado, vemos y decimos, ¿no? Oye, ¿va a llover o no va a llover? Ahí como que se aplica también, ¿no? En el tema de las finanzas, la identificación de falsificaciones, en el tema de biología, los modelos de retina, y en la ingeniería civil, como nuestro trabajo también está haciendo, por ejemplo, la identificación por medio de la fotometría de los fallos en pavimentos flexibles, o también la resistencia a compresión del concreto, ¿no? ¿Y qué es esto, no? En este caso se utiliza un perceptrón, no multicapa, para predecir la resistencia a compresión y la resistencia a fricción de concretos de alto rendimiento, ¿no? Mayormente esas son las aplicaciones, ¿no?, que se da de una red neuronal. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una red neuronal? Una de las ventajas es que aprende a realizar tareas a partir de un conjunto determinado de datos presentados como entradas, ¿no? Como por ejemplo hemos visto, ¿no? Se le ingresa varios datos de entrada, se le procesa varios datos y nos da unos resultados, ¿no? Y no solamente esto, que es dinámica, ¿no? En el sentido de que pueden cambiar continuamente y adaptarse. O sea, nosotros podemos adaptar a esta condición más condiciones todavía para generar más discriminación de datos, ¿no? Más discriminación de resultados. Y las operaciones a realizar pueden ser realizadas por computadoras paralelas o dispositivos en hardware especiales que aprovechen esa capacidad, ¿no? Como le digo, como nos dio un inicio, he dicho, ¿no? Las redes neuronales es la representación abstracta, ¿no? O representación computacional, ¿no? De una neurona, ¿no? Cómo funciona mayormente una neurona. Las desventajas es la complejidad de aprendizaje, ¿no? Y no solamente eso, lo que es muy complejo para aprender es como a un niño, ¿no? A un niño tú le enseñas, por ejemplo, al inicio enseñas las matemáticas, que son suma y resta, ¿no? Y no le vas a decir acá tres días, 4 días, oye, que me derives, ¿no? Y apréndeme a derivar, ¿no? No, sí es un aprendizaje en largo tiempo que tiene que aprender. Lo mismo una red neuronal tiene que aprender, ¿no? A hacer procesos, incrementar nosotros también, a enseñarle, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer para llegar, en fin, a un resultado, ¿no? Es más que nada también la complejidad de aprendizaje, y también es que el tiempo de aprendizaje es muy largo. Y como ya comenté, ¿no? Del aprendizaje supervisado y no supervisado, es que no permite, o sea, no interpreta lo aprendido. Simplemente nos dice, ¿no? O sea, ya te doy este resultado. ¿Y qué resultado? Es un león, ¿no? Y la imagen no lo dice un león, ¿no? No lo interpreta un león, ¿no? Simplemente nosotros decimos, un león, un mamífero. Nosotros lo interpretamos como un león, un mamífero, tal, que vive en tal lugar, ¿no? Mayormente esa es la desventaja, ¿no? También una red neuronal no interpreta lo que está aprendiendo, simplemente es mecánico, o sea, es así, da vuelta y vuelta, aprende, pero no interpreta, ¿no? Y otra desventaja es cuanto mayor sea la cantidad de datos de entrenamiento, más flexible será una red neuronal, más información tienen que enseñarle para realizar el conocimiento correctamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Nosotros también en nuestro trabajo tenemos que entrenar a nuestra neurona. ¿Para qué? Para que nos haga las ciertas clasificaciones de fisuras, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Las siguientes fallas, ¿no? Se tienen que entrenar, insertar más datos. ¿Para qué? Para que la clasificación me lo haga con más veracidad, se podría decir, y no me encuentre ningún error. Bien, ahora vamos a hablar acerca
como acerca del pavimento, ¿no? Porque como nuestro tema principal está basado en lo que es la clasificación de los tipos de fallas en pavimentos flexibles, vamos a detallarlo acerca de esto. Pues bien, los pavimentos son estructuras multicapas, donde cada una tiene materiales y comportamientos específicos. Un pavimento se diseña para soportar las cargas impuestas por el tránsito, o también para soportar las condiciones ambientales, y para que así le brinden al usuario un paso cómodo, seguro y confortable. Algunas características que debe reunir un pavimento son que debe ser resistente a la acción de las cargas que son generadas por el tránsito. También debe ser resistente al intemperismo, esto hace referencia a las condiciones climatológicas. Debe contar con una superficie bien adaptada a las velocidades que fueron previstas en la circulación del tránsito. Además, también ser resistentes al desgaste abrasivo de las ruedas de los vehículos. Contar con una superficie regulada y además ser económico y procurar que tenga una larga vida útil. Entre los tipos de pavimentos, nos vamos a enfocar en el flexible y también haremos una comparación con el pavimento rígido. Bien, el pavimento, una de las principales diferencias entre el rígido y flexible es que estructuralmente los pavimentos flexibles, en este tipo de pavimentos todas las capas trabajan. En cambio, en los pavimentos rígidos, solo la losa de concreto trabaja. O sea, es la que mayor trabajo realiza. Y también este pavimento absorbe los esfuerzos producidos por las cargas actuantes. Por ejemplo, otra clara diferencia entre estos dos es que el flexible tiene menos larga vida útil que el pavimento rígido. El pavimento flexible también es conocido como pavimento de asfalto, que en cambio el pavimento rígido es conocido como pavimento de hormigón. En cuanto a su resistencia, el pavimento rígido resiste mejor las cargas transmitidas por los vehículos pesados. En cambio, el flexible se deforma con el paso de estos vehículos. El pavimento flexible se usa fundamentalmente en zonas donde haya abundante tráfico. Bien, en cuanto a las capas que constituyen el pavimento flexible, tenemos a la subrasante, subbase, base granular y a la carpeta asfáltica o también llamada como superficie de rodadura. La subrasante es el suelo en sí, que está compactado a cierta profundidad y esto va a depender de su naturaleza o de las especificaciones del proyecto. En cambio, la subbase y base van a reducir las tensiones verticales. De arriba hacia abajo van a ir reduciendo estas tensiones. La subbase además se usa para permitir la reducción del espesor de la capa base. Y en cuanto a la superficie de rodadura o carpeta asfáltica, esta capa va a estar en contacto con el aire libre y la base en la parte inferior. Su función principal es de proteger el pavimento, impidiendo la entrada de agentes externos a este pavimento. O sea, se puede decir que evita las filtraciones. Y una característica resaltante que tiene también la superficie de rodadura es que es resistente al deslizamiento. Bien, en esta parte nos centramos en establecer las diferencias que estén bien definidas para que así la red neuronal en la que vamos a elaborar sea eficaz y tenga un menor porcentaje de error al momento de predecir el tipo de falla que presenta la imagen. Es así que la aparición de fallas o deterioro de los pavimentos no solo va a ser a causa de un mal diseño y construcción, también puede ser causado por el desgaste que se va a producir a lo largo de su vida útil. Entre otras causas, además de las ya mencionadas, tenemos el aumento del tránsito vehicular, el diseño defectuoso, como ya se dijo, por factores climáticos, la falta de mantenimiento, o también puede ser por ausencia de drenajes. En cuanto al aumento del tránsito vehicular, esto es con relación a los parámetros estimados del diseño original, o sea, las variaciones posteriores que pueda tener las condiciones de la vía. Entre los tipos que consideramos para nuestra red neuronal,
tenemos las grietas longitudinales y transversales, la de piel de cocodrilo y los baches. Las grietas longitudinales y transversales son causadas por fatiga en la carpeta asfáltica. En cambio, las de piel de cocodrilo son causadas por las cargas que actúan de manera repetitiva en el pavimento. Para los baches, en cambio, estas fallas ocurren debido a la filtración de agua en el pavimento. Esta agua puede entrar por la parte superior, por la superficie de rodadura o por los lados del pavimento. Bien, las características que presentan cada una o las más resaltantes son que, por ejemplo, las longitudinales y transversales son como líneas nada más, fisuras lineales. Y las longitudinales y transversales, a diferencia en que la longitudinal tiene la dirección del eje de la calzada, en cambio la transversal es perpendicular a este eje. Para la piel de cocodrilo, bien como el nombre mismo lo dice, lleva ese nombre debido como se ve en la imagen, las fallas asemejan a la piel de cocodrilo, con formas de polígonos irregulares, y estos polígonos son de tamaño pequeño. Para los baches, estos baches dan una forma de desnivel o hundimiento al pavimento, y con esto está más que claro las diferencias que tienen cada uno de estos tipos de fallas. Python. A este lenguaje de programación es el que nosotros usamos para clasificar las imágenes, ¿no? El tipo de fallas que va a presentar el pavimento. Es acá donde implementamos nuestra red neuronal, que está basada en una sintaxis que favorece el código, lo hace más simple y sencillo, y sus principales características son que es interpretado, interactivo, ahora está orientado a objetos, maneja una gran cantidad de funciones y librerías, por ejemplo como la librería Keras, que está orientado a lo que nosotros buscamos, que es la inteligencia artificial, y en esta la red neuronal, ¿no? Es multiplataforma y dinámico. Multiplataforma porque en Python, por ejemplo, puedes abrir en cualquier otro programa, ¿no? Otro editor, además del propio que se maneja Python, que es el idle. Por ejemplo, se puede abrir en Spider, Anaconda, Visual Studio Code, entre otros, ¿no? Y JupyterLab. JupyterLab es una interfaz web que tiene un código abierto que va a permitir la inclusión de texto, video, audio e imágenes. Y para su ejecución puede llevarse a múltiples lenguajes sin la necesidad de comandos externos. Continuando con la exposición, en esta parte hablaremos sobre la metodología de investigación. La principal metodología de investigación es de carácter descriptivo, ya que nuestro proyecto se va a centrar básicamente en observar y evaluar datos de una población. Para lograr esto, nosotros tenemos que tener un conocimiento previo sobre lo que es las fallas de pavimentos, ya que teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poder lograr clasificar y reconocer todas las fallas que encontremos en la carretera de Huamanga a Huanta. Hay que tener en cuenta que como principal técnica nosotros nos vamos a dedicar a la recolección de imágenes para poder entrenarlas, y estas tienen que procesarse para poder analizar e interpretar los datos que vamos a obtenerlos. Después de la metodología hablaremos sobre el enfoque, ya que el enfoque es de manera cuantitativa, ya que como finalidad principal de este proyecto es el de identificar, predecir y entrenar una red neuronal convolucional para que ésta pueda lograr un aprendizaje de los diferentes tipos de fallas que vamos a encontrar en el pavimento flexible. Continuando, nuestro proyecto tiene un alcance general y realista, ya que nuestro proyecto puede utilizarse de modo fácil y factible y de manera rápida, ya que esto se puede ejecutar en un periodo de corto tiempo. Este proyecto tiene la función de identificar cualquier tipo de falla con solo insertar una imagen. Todo esto se logra gracias al entrenamiento y al proceso de imágenes. Y continuando, tenemos el diseño de investigación. Este trabajo está realizado de una manera no experimental, ya que nosotros vamos a calcular las patologías que existen en los pavimentos flexibles. Continuando, tenemos el estudio de caso, ya que nuestro estudio de caso está dado de manera empírica, ya que nosotros vamos a extraer de manera concreta y
de manera verificable todos nuestros datos. Como podemos observar en la imagen, nuestra población va a ser la carretera de Huamanga a Huanta. Ahí tenemos la imagen del mapa vial de Ayacucho. En la siguiente imagen tenemos la imagen del tramo de Huanta y nuestra muestra básicamente va a ser todas las fallas de pavimentos que encontremos. Como podemos observar en la imagen, tenemos las fallas que en este caso son los baches. También tenemos la piel de cocodrilo, y en esta parte el compañero sale mostrándonos las grietas longitudinales y transversales. Nuestra principal técnica, ya mencionada, fue la observación para la recolección de datos. Todo esto fue gracias a la fotometría terrestre, con la ayuda de una cámara fotográfica de nuestros celulares. Para todo esto, para la recolección de datos. Bueno, procedimiento de la investigación. Para este trabajo se han usado diversas imágenes. Se han utilizado 3 tipos de conjunto de imágenes, que vendrían a ser las piel de cocodrilos, grietas longitudinales y baches. Todo esto se ha usado con un dispositivo de captura de imágenes, que en este caso vendría un celular, durante todo el tramo de la carretera Huamanga-Huanta, aquí en Ayacucho, ¿verdad? En total son 646 imágenes, de las cuales 204 son piel de cocodrilos, 222 son baches y 220 son grietas longitudinales. Bueno, siguiendo, el método de entrenamiento. Para la metodología de entrenamiento se han usado por bloques. Primero, en cuanto al modelo de memorice los pesos, un algoritmo de predicción clasificará los datos de validación de acuerdo con el entrenamiento. Luego se realizará una comparación entre las predicciones y los datos de verdad. Esto sería nuestra evaluación final. Bueno, como podemos observar acá, el conjunto de datos, que vendría a ser las imágenes que tenemos, que son 646, serán mezcladas, de las cuales irán en una carpeta de entrenamiento el 80% y en la validación 20%. En el entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje dará una clasificación de estas imágenes que tiene, y gracias a la validación que ya van a estar previamente, como decir, clasificadas ya, porque van a estar en unas carpetas, hará que si esta predicción fue buena o no. Esta predicción ha sido un error o una exactitud, depende de eso, variaría. Bueno, las librerías desarrolladas para este trabajo son en Python. En JupyterLab cuenta con la librería Keras, encargado de realizar el aprendizaje profundo dentro de las redes neuronales. Keras nos proporciona una capa de abstracción sobre TensorFlow. TensorFlow es también un programa de código abierto de Google que nos ayuda más que nada en inteligencias artificiales. Bueno, usamos más que nada la librería Keras porque nos permite la modularidad para que las redes neuronales definidas sigan una secuencia de pilas lineales de capas, para que sean linealmente, ¿no? Y minimizar las funciones incluidas, que la librería permitiendo crear y modificar capas en la red fácilmente. Nos va a poder más, como decir, son códigos más simples de manejar. Bueno, el procedimiento de adquisición de imágenes, como decía, se pusieron en dos carpetas, que vendrían el entrenamiento y la predicción. Bueno, en este caso se usaron 2 tipos, se subían en 3 nomás, ¿no? Que vendría a ser los baches, grietas longitudinales y piel de cocodrilos. En el entrenamiento son un total de 80%, en la predicción un 20% de todo lo obtenido que tenemos. Mediante lo que es el entrenamiento y la ejecución de las redes neuronales convolucionales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos una imagen, que es la entrada, el input. Una imagen para nosotros es gigantesco, pero para la computadora lo ven matrices o píxeles, los cuales van desde el 0 hasta el 255. Como la red lo ve como píxeles, nosotros debemos poner filtros para que cada vez que la imagen se discretice y sea más pequeña, pero a la vez que tenga más información. Los filtros, o también llamados kernels, son los que se aplican dependiendo, ¿no? Por ejemplo, este es un filtro de 3x3 que se aplicará en los 3 primeros, en los 3 primeros píxeles, o sea, 3, como podemos observar acá. Empieza 3 en 3 y empieza a discretizar cada imagen, lo cual nos permitirá que la imagen inicial o la imagen de entrada sea mucho menor a las siguientes que se van a hacer, lo cual hará que tenga más información pero a la vez más pequeñas, ¿no?
como podemos ver acá, la imagen se pone un filtro, esta convolución de kernel produce otra imagen, y así sucesivamente diversos tipos de imágenes, ¿no? Como podemos observar lo mismo, ¿no? Es grande, pequeño, y a la vez esto otra vez se hace otra imagen pequeño, y así, sucesivamente hasta llegar a una clasificación donde tendremos una imagen muy pequeñas, un montón de varias imágenes muy pequeñas, pero con un montón de información cada uno. La red neuronal convolucional lo que trata es asemejar lo que vendría a ser con el cerebro humano. Eh, Trata de encontrar patrones. Por ejemplo, en la primera convolución que nosotros hacemos con un X filtro, encontraremos clasificación, por ejemplo, puede ser líneas. Simplemente en la primera encontraremos líneas, clasificar en líneas, sombras, dirección de las líneas, cosas así. En la segunda convolución podría ser formas, uniendo esas líneas podemos encontrar formas, en la segunda podemos encontrar figuras, y así sucesivamente podemos discretizar cada imagen hasta llegar hasta objetos, ¿no? Donde podrá encontrar objetos, y lo cual esto entrará a la red y clasificará, ¿no? Básicamente eso. Explicaré el análisis de resultado que hemos obtenido del trabajo. Como resultados, para poder haber logrado un buen resultado de nuestra red neuronal que se hizo en Python, se siguió un riguroso procedimiento, la cual vamos a ver a continuación. Nuestra hipótesis general, claro, para nuestro entrenamiento en Python, con la cual hemos podido clasificar los distintos tipos de fallos en pavimentos flexibles. Sabemos muy bien que en la ciudad de Huamanga existen muchas fallas en pavimentos a lo largo de una carretera, teniendo como nuestros parámetros principales tres tipos de fallas principales, las cuales resultan ser la piel de cocodrilo, baches y grietas longitudinales. Como podemos ver a continuación, esto sería la forma de que tomaría nuestra red en Python, introduciendo una imagen como dato principal. Continuando. El análisis del tipo de fallas en pavimentos. En el análisis de tipos de fallas de pavimentos flexibles, se decidió ir a lugares con mayor tránsito dentro de la ciudad de Huamanga, con lo cual hemos podido observar que existen tres tipos de fallas que abundan más en las carreteras, las cuales son tres: los baches, los fallas por piel de cocodrilo y las grietas longitudinales. Nos enfocamos más en las fallas de pavimentos flexibles, como ya mencionados anteriormente. Estas comúnmente se presentan en todas las carreteras, pero más nos enfocamos en la carretera Huamanga-Huanta. Y en este caso, pudiendo observar fallas similares a estas ya mencionadas en casi todo el recorrido de esta carretera. Continuando con el entrenamiento de nuestra red neuronal para obtener buenos resultados. Para nuestro entrenamiento de nuestra red neuronal fue importante seguir tres importantes datos. La primera fue crear una arquitectura perfecta para nuestros parámetros, las cuales serían imágenes, nuestros datos de entrada, la cual van a ser tres: baches, grietas longitudinales y piel de cocodrilo. El segundo paso a seguir es obtener buenas imágenes con las cuales se puedan identificar a simple vista el tipo de falla de pavimento que es, tratando de evitar el ruido o fallas o movimientos bruscos al momento de tomar la fotografía. El tercer paso sería tener una buena cantidad de imágenes por cada tipo de falla, para que nuestro entrenamiento salga con un porcentaje mayor al 80. En la buena cantidad de imágenes por baches que nosotros estamos tomando son unas 190 imágenes, por grieta longitudinal son unas 180 y en piel de cocodrilo son unas 200 imágenes mínimas que hemos necesitado para que nuestros resultados, como están viendo a continuación,
Nuestro resultado final de nuestro entrenamiento resultó con un 85% de asertividad y con una pérdida mínima, como se aprecia. Continuando. La metodología de evaluación de pavimento. En la metodología de evaluación de pavimento pudo obtenerse, resultó ser muy favorable para nosotros y va a ser muy necesario o es necesario o fundamental en la ingeniería, ya que nos facilita en la obtención de resultados, permitiéndonos poder identificar con solo una imagen, con solo una fotografía que pongamos o insertemos en nuestro guide. Nos dará el tipo de falla a la cual pertenece y dándonos los detalles específicos de la imagen, como podemos apreciar. Los detalles de la imagen. En esta evaluación de la imagen, el tipo de falla, se puede apreciar el realce de los gráficos especiales de cada imagen, ya que se va a evaluar distintas imágenes, ya sean de piel de cocodrilos, baches o grietas longitudinales, la cual tienen especificaciones en cada imagen. Sus detalles van a variar, la cual eso nos va a ayudar en la validación de nuestro código y qué tan asertivo es. En esta parte hablaremos de las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a los objetivos trazados que se establecieron en el capítulo 1 y las variables que fueron desarrolladas en el capítulo 2, en el marco teórico, se concluyeron lo siguiente. La primera conclusión, ¿no? Se propuso una red neuronal tipo convolucional, ya que esta red reduce significativamente la gran complejidad computacional necesaria para dicha ejecución del entrenamiento, haciendo que cada neurona no solo esté conectada con todas las neuronas, ¿no? Una sola neurona entre todas, sino que tan solo una neurona esté conectada con un subgrupo de estas y así logrando reducir el número de neuronas necesarias, ¿no? Para dicho entrenamiento. Bueno, como segunda conclusión, también se establecieron los diferentes tipos de anomalías que están presentes en los pavimentos flexibles. Es importante porque debemos tener las imágenes bien diferenciadas, ¿no? Cada falla o anomalía tiene que estar bien diferenciada una del resto para así que nuestra red neuronal logre clasificar el tipo de falla que presenta el pavimento. Ya. Como tercera conclusión, sí se ha conseguido elaborar el entrenamiento de la red neuronal convolucional. Para nuestro caso fueron de 3 tipos de fallas que se consideraron en la muestra. Para lograr el entrenamiento se ha descrito en la parte de desarrollo del informe. En la parte de la teoría, el análisis, el diseño, la construcción y la evaluación de la red neuronal, ¿no? Logrando obtener una tasa de aprendizaje de 85% y que es aceptable, ¿no? Para la clasificación de las fallas de anomalías en los pavimentos, ¿no? Como cuarta conclusión, el procesamiento automático de las imágenes y la inteligencia artificial en esta parte de las clasificaciones que obtuvimos no solo sirve para clasificar la detección, sino que también son algunos versátiles, ¿no? Porque ayudan a la proporción de información correcta. También el modelo también puede reconocer objetos de la imagen, segmentar la imagen y especificar en qué parte de la imagen, en qué parte de la foto del pavimento específicamente está ocurriendo tal falla y así tener un caso preventivo para dicha pavimento. Bueno, las recomendaciones. Bueno, para tener algunas recomendaciones que diríamos sería lo siguiente, ¿no? Se recomienda que el programador debe tener un buen equipo, ya que estas imágenes
que entran al entrenamiento de la red neuronal necesitan una buena computadora, se puede decir, ¿no? Para nuestro, y tener una buena cámara fotográfica para tener unas imágenes bien claras, ¿no? Y detalladas, ¿no? En nuestro caso, no podríamos recomendar que sea un procesador inteligente, que son similares a un procesador de un Core i7 o con una memoria RAM de 16 GB, ¿no? Para que tenga un buen funcionamiento y para que corra, ¿no? Normalmente. Ya como segundo sería, también se incentiva, ¿no? A los diferentes lenguajes, no solo quedarte con una sola programación, que en nuestro caso, nuestro diseño de esta red neuronal fue en el Python, pero no solo quedarse en ese lenguaje, ¿no? También comparar, incluso podemos comparar qué resultados manda con otro tipo de lenguaje, ¿no? Que en este caso es el MATLAB. Y así tener una comparación que tan confiable es una del otra, ¿no? Y bueno, la tercera recomendación sería que debemos tener mucho importante a la hora de conseguir las imágenes, ¿no? Principalmente, ya que estas son las que entran al entrenamiento. Debemos tener una imagen que esté libre de ruido, o me refiero a que esté en una imagen que es bien nítida, para que así facilite a la máquina para que tenga un buen entrenamiento, ¿no? A la red, perdón, para que la red neuronal tenga un para que tenga un buen entrenamiento, ¿no? Por consiguiente, vamos a explicar sobre la creación de una red neuronal convolucional para la clasificación de imágenes en tipos de fallas. Primeramente nos dirigimos a la pestaña, al programa de Anaconda Navigator, y previamente vamos a utilizar una herramienta que nos brinda ¿no? Tiene un código programativo de Python, que es el JupyterLab. Esta ventana nos va a abrir una ventana de navegador que, que nos va a permitir utilizar todos estos parámetros del lenguaje programativo, ¿no? Primeramente se comienza guardando todas las imágenes, lo cual vamos a utilizar en la parte de datos 1. Acá se va a guardar todos nuestros datos, tanto de predicción y de entrenamiento. En la carpeta de predicción, el nivel de entrenamiento va a consistir en tres carpetas, que es el bache, grieta longitudinal y pie del cocodrilo, lo que vamos a utilizar para la clasificación. Ahora, como consiguiente, vamos a explicar sobre la creación de esta red neuronal que hemos propuesto para el trabajo de investigación. Primeramente se comienza a citar todas las librerías, a importar a esta parte, ¿no? A la primera parte que vamos a utilizar las librerías más importantes, que es el NumPy, el Keras y el TensorFlow. Y todas estas librerías se van a utilizar para la clasificación o arquitectura de la red neuronal convolucional. Estableciendo todo esto, se llama una nueva carpeta. Vamos a denominar una nueva carpeta donde vamos a guardar todos estos datos, ¿no? Donde ha sido guardado todos estos datos, y se importa todos estos datos de entrenamiento. De lo que hemos guardado dentro de datos 1, se importa todo en la carpeta de entrenamiento, lo cual se va a llamarse como bache que vamos a denominar como 0. La grieta longitudinal lo vamos a denominar como 1, y el piel de cocodrilo lo vamos a denominar 2, y lo que no pertenece sería el 3, ¿no? Que no nos va a poder clasificar. Ya veremos eso en las últimas partes. La imagen se va a clasificarse en una imagen de 150 por 150 píxeles en tamaño de RGB. Estos datos se cargan en esta parte donde que vamos a utilizar estas imágenes para la clasificación en las redes neuronales convolucionales, ¿no? Acá se hace un cargado de datos. Todos estos números que vemos es la carga de datos que vamos a utilizar, la cantidad de fotografías
tanto en baches, en grietas longitudinales y vía de cocodrilo. En la parte de baches hemos considerado 204 imágenes tomados con fotografías a base de celulares, y en las grietas longitudinales vamos a considerar 220 imágenes y 222 imágenes para la piel de cocodrilo, ¿no? En las fotografías que pertenecen a eso. Acá se hace un llamado de los datos, ¿no? Tanto de baches, de grietas longitudinales y piel de cocodrilo. Son las denominaciones que hemos puesto en la primera parte donde hemos explicado. En consiguiente a eso, vamos a crear una histograma de todas estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, tanto podemos ver en esta parte donde explicamos la histograma de una imagen de un bache, ¿no? Que nos representa de esta manera. En esta parte del vamos a explicar un poco más sobre las grietas longitudinales. Son algunas fotos que se han considerado, se imprimen, ¿no? Acá, tal como podemos observar. Pasando en la otra parte, vamos a poder ver acá tanto vamos a crear ya nuestra parte de nuestra red neuronal, que va a ser parte de entrenamiento y la validación. Estos vectores que vemos acá son creados para el parte de entrenamiento y tanto validación, que vamos a destinar 20% de todas las fotografías para la parte de validación y 80% para el entrenamiento. Eso es lo que se hace acá, y todas estas selecciones nos van a representar eso, ¿no? Tanto de las imágenes, que en cantidad son 700 imágenes. Entonces cada imagen, 516 imágenes se van a destinar para parte de entrenamiento, y 130 imágenes se van a destinar para la parte de validación. Esto es lo que nos representa. Entonces pasamos a una carpeta, ¿no? Donde que vamos a crear un modelo. El modelo va a constar de tres convoluciones de 64 píxeles, ¿no? Y se va a acumular en una matriz de 3×3. Tanto eso va a tener una función de activación, que es el ReLU, el más utilizado, ¿no? Y vamos a tener también el max pooling, que de lo que se hace, las convoluciones van a acumularse en una matriz de max pooling, que va a ser 2×2, de tamaño 2×2, una matriz. Y por consiguiente vamos a convertir todo esto en una característica 3D de vectores de característica desde imágenes 3D a 1D. Para esto se van a utilizar el modelo denso, ¿no? Que tiene función de activación ReLU. Y para la salida, para el output, que vamos a utilizar la función de activación softmax, ¿no? El más utilizado en la clasificación de imágenes. El compilador de la red neuronal, vamos a utilizar el ADAM, que es el más utilizado. Puede ser también el SGD, un gradiente ¿no? ¿Ya? En este caso vamos a utilizar el optimizador ADAM para la compilación de estos datos. Y acá podemos ver todo ese cuadro de lo que hemos creado de nuestra red, ¿no? Para la parte de convoluciones. Y obtenemos un total de parámetros de 1.258.499 en parámetros, ¿no? Tal como podemos ver acá. Creado eso, vamos a pasar a la parte de entrenamiento ya. Dichamente entrenamiento. En esta parte vamos a crear una historia, un history, ¿no? Un history que va a tener un nombre de history. Y en esta parte donde que hemos creado el modelo, vamos a llamar todo esto lo que hemos creado. Vamos a entrenarlo ya, esta red neuronal convolucional. Entonces acá en este trabajo que vamos a utilizar se consideran las épocas. ¿Y cuántas épocas vamos a poner? Dependiendo al grado de aprendizaje de nuestra red neuronal convolucional.
Entonces en este trabajo hemos considerado una época, unas épocas de 125 épocas. Y acá podemos ver todos estos códigos son para el ploteo de esta imagen. Tal como podemos ver, acá tenemos la gráfica de pérdida versus entrenamiento, donde que el entrenamiento tiene una pérdida muy desfavorable, ¿no? Converge hacia cero. Y podemos ver una pérdida que va oscilando, ¿no? Después es constante en el tiempo. Y esto se puede interpretar que tenemos algunas imágenes que tanto no coinciden con los datos, algunos datos, y generan una pérdida, ¿no? Por el tamaño de la imagen o por el ruido que genera la imagen, ¿no? Y acá podemos ver en esta parte, podemos ver la precisión versus las épocas. El entrenamiento representa el azul, la línea azul que va oscilando, después se hace constante, ¿no? Llega al 100% de entrenamiento. Y la validación también comienza oscilando y llega a un valor de aproximadamente 0.85, ¿no? Que representaría el 85% de entrenamiento. Teniendo todos estos datos, entonces nosotros nos vamos a la carpeta de folder, ¿no? Donde que vamos a predecir de cuán cierto es comprobar todos estos datos que esta red nos predizca las fotografías, ¿no? Que me dé si en verdad ha sido entrenado favorablemente para hacer comprobaciones, ¿no? Tal como podemos ver en esta parte se ingresa una imagen y nos realiza la predicción, ¿no? que va a ser este de acá. Pero nosotros vamos a crear un guide donde que vamos a explicar toda esa parte. Entonces todo este dato de entrenamiento se va a guardar en este modelo, en este modelo nos va a permitir ya guardar todos estos datos que hemos entrenado para poder predecir algunas imágenes, ¿no? Entonces pasamos al guide creado. Tal como hemos hecho en la primera parte, acá también se van a utilizar para las librerías, las tantas librerías. Vamos a utilizar el NumPy, el TensorFlow, el Keras y los más importantes que vamos a utilizar, ¿no? En esta parte vamos a crear una función que nos va a indicar con el nombre de entrenado, ¿no? Que va a ser entrenado. Y llamamos a una carpeta de códigos donde que hemos guardado todo ese proceso de entrenamiento de nuestra red neuronal convolucional. Entonces este guía de MATLAB va a tener todos estos nombres, ¿no? Ya sabemos cómo crear todo eso. Y pasamos donde que en todo este llamado hacemos clic en Run. Entonces nos va a abrir esta ventana del guía. Entonces procedemos a realizar esas predicciones, ¿no? Por ejemplo, acá podemos notar tenemos una carpeta donde nos dice la carpeta de predicción. La carpeta de predicción nos considera algunas imágenes. Podemos ingresar a cualquier imagen, ¿no? Y podemos decir que esta imagen ¿qué me representa, ¿no? ¿Qué tipo de falla me representa? Entonces ponemos en abrir y ponemos clasificar. ¿Ya? Acá nos predice que esta fotografía es una grieta longitudinal, tal como hemos entrenado en la red. Entonces esta falla representa una grieta longitudinal. Entonces estaríamos acertando en la predicción. Tal como podemos ver, podemos hacer comprobaciones necesarias de cualquier fotografía tal que nos predizca, ¿no? Por ejemplo esta y que nos representa, ¿no? Por ejemplo acá nos predice que esta imagen es una grieta
diré en un agrietamiento por fatiga, el pie de cocodrilo, ¿no? Como podemos ver, podemos hacer comprobaciones, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver qué tipo de imagen nos representa esto. Entonces ponemos clasificar. Entonces acá nos dice que es una grieta longitudinal, ¿no? En esa parte nosotros también, como hemos tenido una pérdida en el entrenamiento, entonces no nos clasifica. A veces lo confunde en una grieta longitudinal, no nos representa, ¿no? Entonces, a veces la red neuronal con un 85% nos puede arrojar ese error que puede ser ¿no? Ya, por ejemplo, clasificamos otra imagen que puede ser esta. A ver, ¿qué nos aparece? Clasificar. Igual acá, ¿no? Nos clasifica como un agrietamiento por fatiga de piel de cocodrilo. No lo reconoce bien a la imagen. Por ejemplo, esta. Vamos a clasificar. Entonces, acá sí nos clasifica, ¿no? Y acá sí lo reconoce como un batch. Entonces, eso sería la creación de toda esta imagen, de toda esta red neuronal convolucional con el GUI que hemos creado para la parte de entrenamiento y la predicción de esta red neuronal convolucional en las fallas en pavimentos flexibles. Muchas gracias.